Muy buenas tardes a todos. El día de hoy voy a presentar mi ponencia titulada La ética como aspecto indispensable en el fortalecimiento de capacidades y competencias matemáticas necesarias para afrontar el siglo XXI. Todo esto dentro del marco de nuestro foro institucional virtual o presencial, la comunidad paulista se transforma. Mi nombre es Adriana Lasprilla Herrera, soy docente del Colegio Pablo Neruda en la jornada tarde CDA y pues bueno, aquí hay una breve descripción de mi trayectoria. Bien, ¿qué les voy a presentar el día de hoy? Como ya lo vimos en la anterior diapositiva, soy estudiante del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Distrital y en el marco de mis estudios he venido desarrollando una investigación en la que encuentro yo un vínculo directo con las preguntas que nos propone la Secretaría de Educación para desarrollar en este foro. En particular, cuáles son esos aprendizajes necesarios para desarrollar en la medida que nos permita afrontar los desafíos del siglo XXI y cuáles son esas capacidades y competencias para el siglo XXI que se deben fortalecer de nuestra comunidad. Yo sitúo nuestra atención en esas formas en que nos relacionamos, más en particularmente en este siglo XXI y en este momento actual que estamos viviendo, en donde la virtualidad ha tomado mucha más relevancia de lo que era en la antigüedad y que independientemente de la manera por la que nos estemos relacionando, ya sea presencialmente o sea virtualmente, las formas en que nos relacionamos son fundamentales en la medida en que si establecemos unas formas de relacionarnos sanas, responsables, solidarias, nos van a permitir tener una comunidad y una vida en comunidad mucho más rica y mucho más sana. Entonces, mi trabajo en particular se centra sobre la ética comunitaria desde los planteamientos de la teoría de objetivación y que los voy a ir explicando más adelante. Entonces, con ese interés de una formación integral y con capacidades y competencias para el siglo XXI, viene la idea de que en los procesos de aprendizaje de las matemáticas siempre hay una idea de un proceso y además hay una idea de relación con el otro. En esa relación con el otro siempre debe haber allí tras ella, de manera muy implícita y que debería ser más explícita, esa relación ética. Además, desde los planteamientos en los que voy a proponer mi presentación y que, como les digo, hace parte del marco de mi tesis o de mi trabajo investigativo, se propone una reconceptualización de lo que se entiende por ética y, en particular, entender esa ética como mi forma de relación al otro, como mi forma de alteridad y que se va develando continuamente en la medida en que yo me estoy relacionando con los sujetos. En particular, mi trabajo pues, utilizó para su desarrollo una serie de 6 tareas de generalización de patrones y se aplicó con un curso de grado quinto durante los años 2018, comienzos del año 2018, comienzos del año 2019, y a partir de la aplicación de estas tareas, de la coordinación mediante videos, mientras mediante audios y frente a algunas entrevistas, pues se recogieron los datos con los cuales voy a proponer al finalizar de esta presentación algunas reflexiones en relación al aprendizaje y su relación con los aspectos éticos. El objetivo que les voy a mostrar acá pues es el objetivo general de mi proyecto, de mi trabajo de investigación, que es documentar formas específicas que toman la relación dialéctica entre el aprendizaje y una ética comunitaria en labores conjuntas desarrolladas en tareas de generalización de patrones con un grupo de estudiantes de primaria. Y en realidad mi trabajo ha propuesto 3 objetivos específicos, pero hoy, pues dado que no el motivo no es presentar mi trabajo de investigación, sino mirar las relaciones de este trabajo junto con el interés de este foro, voy a hacer referencia únicamente a este primer objetivo específico que tiene que ver con identificar y caracterizar cómo son esas formas de producción del saber y cómo son esas formas de interacción que se establecen en el desarrollo de tareas de generalización de patrones con estudiantes de educación primaria. Bien, entonces para iniciar creo que es importante situar teóricamente nuestro, nuestro análisis y para ello vamos a situarnos en la teoría de la objetivación, que es una teoría de carácter sociocultural y que ha venido estableciendo diferentes aportes en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Entonces, en particular para la teoría, el aprendizaje en sí se desarrolla en el marco de una actividad. Esta actividad se da mediante unos saberes y mediante una constitución de seres o subjetividades. Entonces, estos dos elementos están siempre presentes en estos procesos de aprendizaje
y a la vez para poder hacer como un seguimiento, un análisis sobre de qué manera se van dando estos procesos, se proponen unas formas de producción de saber y unos modos de interacción social que a la vez están ambos relacionados y de manera implícita tienen una ética que les permiten funcionar de una u otra forma. Entonces, en particular para la teoría, las matemáticas se constituyen como un sistema histórico de pensar y actuar en el mundo, como un sistema dinámico y en transformación. Digamos que las matemáticas no son simplemente lo que está allí en el libro o lo que el profesor escribe en el tablero, sino que se constituyen como algo más, como ese sistema histórico de pensamiento. Y además el aprendizaje pues está visto como un proceso relacional en donde se desarrollan procesos tanto de objetivación que tienen que ver con saberes como de subjetivación que tienen que ver con la constitución de seres o sujetos. En la misma teoría se propone que para que haya una labor conjunta, que es algo así como ese desarrollo de una actividad en el aula en la que todo es bastante provechoso, los estudiantes están aprendiendo, se están constituyendo a la vez como seres responsables y respetuosos, se da cuando hay una ética comunitaria. Esta ética comunitaria está caracterizada por tres vectores que son la responsabilidad, la solidaridad y el cuidado del otro. Cuando aparecen estos tres elementos en un aula de clase, en el desarrollo de una actividad, estamos hablando que hay una ética comunitaria y que a la vez en el trabajo como tal del desarrollo de los aprendizajes de los niños se está estableciendo una labor conjunta. Todos estos elementos que se proponen en la teoría parten de un análisis multisemiótico que tiene que ver con los diferentes medios que se utilizan para expresar esos procesos de aprendizaje. Entonces está el lenguaje, los gestos, los símbolos, los artefactos, las reflexiones y las formas en que podemos implicarnos en nuestro proceso de aprendizaje. Bien, entonces, teniendo como este marco general, también es importante resaltar que para la teoría de la objetivación, el pensamiento algebraico o el desarrollo del pensamiento algebraico es posible darlo desde los primeros años de la educación primaria y que en este trabajo en particular nos vamos a centrar en unas tareas de generalización de patrones en donde se piensa hacer un seguimiento a esas generalizaciones aritméticas y el paso que podrían tener o que lo ideal es que llegasen a unas generalizaciones algebraicas, donde no solo se evidencia la generalización algebraica mediante expresión de símbolos matemáticos alfanuméricos, sino que también es posible mediante gestos, mediante señalamientos, mediante expresiones orales, establecer que una generalización es algebraica en la medida en que pueden establecer una deducción de una expresión particular, que pues vamos a mirarlo más adelante con un ejemplo. Bien, entonces, digamos que no les voy a presentar la metodología de mi investigación porque pues no es el objetivo de la presentación, pero sí les voy a comentar algunos elementos que tuve en cuenta para el desarrollo de esta investigación y es uno que es una investigación de tipo exploratorio, dado que estamos tratando de establecer de qué manera podríamos estudiar estos aspectos de la ética en la educación matemática y las relaciones entre el aprendizaje y la ética, y que para ello pues se consideran como estos tres momentos principales para este primer objetivo específico que les comenté. Entonces, uno, pues hicimos los videos, los audios, luego transcribimos los videos, luego establecimos algunos elementos importantes de esas transcripciones y se hizo un análisis utilizando un programa de análisis de datos que se llama InVivo. Posteriormente, pues establecimos unas representaciones gráficas de esos elementos que se fueron observando recurrentemente en los análisis y pudimos establecer que se pueden, las actividades que se desarrollaron en el aula, en esas 6 tareas que les digo que se aplicaron, estuvieron marcadas por un aspecto muy instruccional, que era el que la profesora determinaba que se hacía o que no se hacía, la atención a la tarea, que en varios momentos los niños estuvieron muy concentrados con su desarrollo, y otro que era la agresión y la violencia. Hubo varios momentos en los que se estableció que la agresión y la violencia era la manera como se relacionaban los niños. Y finalmente, pues establecer de qué manera se establecieron esos procesos de generalización en relación al tema que era la generalización de patrones. Entonces, las tareas que se propusieron, pues eran 6 tareas, como digo, pero aquí solo les presento el ejemplo de la tarea 1 y la tarea 5. Estas tareas, la idea era que era de complejidad creciente, es decir, que a medida que íbamos avanzando en la aplicación de tareas, cada tarea era un poco más difícil que la anterior, pero todas se caracterizaban por ser más o menos de esta misma manera. Se proponía un patrón
que son las figuras que están acá, y a partir de eso se preguntaba la siguiente figura, la décima, y hasta llegar por lo menos a la posición 50, a la posición 100, y poder establecer esa generalidad de cómo serían esas figuras que están aquí en una posición mucho más lejana. Entonces, ahí está como detrás la idea de la generalización. Bien, voy a centrarme en las formas de interacción, es decir, en la manera que interactúan los niños. No me voy a centrar en la manera de que se dieron las formas de producción de saber y los procesos de generalización, dado que en este momento quiero resaltar el aspecto de la ética. Entonces, en la tarea 1 se dio este tipo de interacción en donde los niños se relacionaban de manera un poco agresiva, y tiene que ver con que en el grupo pues los niños no lograron, digámoslo así, establecer una buena comunicación, y solo un niño, que en este caso era E11, tomó como el liderazgo del grupo e hizo todo el desarrollo de la tarea que proponía la profesora, y esto propició que los otros integrantes del grupo pues perdieran un poco de interés en la tarea y se centraran en formas de relacionarse un poco agresivas cuando tenían que decidir quién era el compañero que iba a contar en el grupo qué era lo que habían hecho. La tarea se desarrollaba en un momento inicial donde la profesora explicaba qué debían hacer, un segundo momento en el que ellos trabajaban de manera grupal y la profesora pues intervenía también dentro de los grupos, en este caso el primer grupo era de 5 niños, pero luego se fueron reduciendo a grupos de máximo 2 y 3 niños. Y el tercer momento en donde ellos contaban qué era lo que habían hecho a sus compañeros y establecían como acuerdos frente a las diferentes preguntas que se habían propuesto. Aquí en particular este momento era antes de la socialización, en donde decidían quién iba a contar, y se dio esta situación en la que los niños se agreden, le dicen más feo que es, quien sabe que hasta lo metería en la basura, y afirmaciones de este tipo que son bastante fuertes y bastante agresivas en la relación de los niños. Luego muestro este momento que ya es en la tarea número 5, que ya, como les digo, fueron en total 6 tareas aplicadas, en donde las relaciones, en este caso de E15 y E1, estaban un poco más cordiales, donde podían entre ellas hablar y discutir frente a lo que habían hecho, y en donde ellas mismas se motivaban a seguir haciéndolo. Decía, sí, vamos, que sí podemos hacerlo, y si es así, no es así. Aquí muestro los gestos que utilizaban las niñas en el momento en que estaban desarrollando, y cómo al final del desarrollo de esta actividad, de esta tarea como tal, ellas trabajaban juntas en una misma hoja. Y esto propició que pudieran avanzar en el desarrollo de las preguntas y pudieran establecer respuestas mucho más, digamos, los acordes a lo que la profesora pues había propuesto inicialmente de la generalización del patrón. Entonces, ¿qué podemos decir de este ejemplo particular que les presenté aquí en relación a los datos que hemos venido revisando? Uno es que esas capacidades y competencias que necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes y en nosotros mismos también tienen que ver, no se basan con cambiar, hacer un cambio. Por ejemplo, cambiemos y trabajemos en grupo. Esto, digamos, que ayuda a que las cosas y las relaciones y las formas en que nos relacionemos sean un poco más cordiales. Pero es importante decir que esto va mucho más allá, que es un trabajo pedagógico que tiene que ver ya desde un trabajo en las relaciones en sí de los estudiantes y en la manera en que trabajan, y que no simplemente con cambiar cómo nos ubicamos ya se va a cambiar y todos vamos a ser mucho más solidarios y vamos a ser mucho más comprensivos con el otro. Otra cosa que tiene que ver acá es que habitualmente está la idea de que el profesor es el que sabe y el estudiante es el que tiene que aprender, y esto hace que se limite un poco esa manera de relacionarse entre profesores y estudiantes. Lo ideal es hacer o propiciar que las relaciones sean mucho más horizontales, en la medida en que pueda haber un diálogo, que tú eres un humano tanto como yo lo soy y que podemos interactuar de una manera respetuosa, con el interés de que todos podamos aprender y podamos ser muchos mejores cada día con lo que hacemos. Entonces, por eso tiene que ver allí que evidente, la ética limita la calidad de la práctica de las matemáticas y de la manera en que los estudiantes se posicionan respecto a esas matemáticas. En particular, cuando en la tarea 1 los niños no se relacionan de una buena manera, en sí el trabajo matemático pues no fluía de la manera que la profesora esperaba. Mientras que en el ejemplo que mostraba en la tarea 5, la relación en las niñas les permitió avanzar mucho más en responder las preguntas y en ayudarse la una a la otra frente a lo que comprendían o no. Entonces, pues propongo aquí estas dos preguntas que tienen que ver cómo hacer para transitar de una ética de la lucha por el reconocimiento y la dominación a una ética entendida como el diálogo de gozos desde los participantes que se oyen, se escuchan y se toman en cuenta y se responden. ¿Qué acciones pedagógicas podrán conducir a modificar las formas de colaboración humana que vengan de una ética solidaria, es decir, una ética de la labor conjunta genuina?
porque finalmente lo que podemos decir es que en la medida que la ética no permita una acción profunda e interactiva con otros, esas matemáticas, los aprendizajes que puedan hacer los estudiantes y las subjetivas que ellas se pueden dar en ese aprendizaje, se verán muy limitadas en la medida en que dependerán del momento y de la acción particular y no serán trascendentes en la medida de que nos permitan vivir un poco mejor y hacer una relación con los otros mucho mejor. Aquí hay algunas referencias que me pareció importante colocarlas. Pueden ustedes encontrar estos documentos en la red. Y finalmente, muchísimas gracias por su atención y espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta luego.